estado este mes de octubre, hemos estado hablando de llamamiento, de servicio. Y ahí son dos palabras que tienen una gran relación, porque por más que haya un llamamiento, un llamado de parte de Dios, hay servicio. Entonces muchas cosas quedan en el camino y Dios no puede dar todo lo que Él ha prometido. El servicio es parte de nuestras vidas, es parte del propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Dios nos llama a cada uno y cada uno de nosotros tiene un propósito. Esto es algo que nos motiva en nuestra vida diaria a saber y a entender que no estoy por casualidad, sino que hay propósito para tu vida. Amén. Muy bien. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo gestionamos su llamado? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas tú el llamado de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros, Dios en su llamado pone algo en nuestras manos. Y todo comienza sirviendo. A veces puede parecer que es muy poco lo que llegó, pero no importa a lo que se ve a tus ojos, si es poco o mucho, sino la responsabilidad con que tú tomas lo que se pone en tu mano. El Señor dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa? Que aunque parezca poco lo que llegó, si yo soy fiel a lo que parece a mis ojos o a los ojos de la gente, parece poco, si yo soy fiel a eso, Dios me considerará que soy útil y responsable para el resto. O sea que lo más importante que nosotros llegamos a entender, que con ese llamado también viene un servicio y una responsabilidad para todo lo que se ha puesto en nuestras manos. Y yo quiero hablar en esta mañana de dos hombres que tuvieron mucha similitud en la forma en que fueron llamados, muchos comienzos que son parecidos, aún leyendo de los dos, como vamos a leer en la palabra, nosotros nos damos cuenta que los dos tuvieron comienzos muy parecidos. Ahora, el tema es cuál fue el final, cómo gestionaron cada una esa vida de propósito. Y uno de ellos es alguien conocido quizás por todas las historias bíblicas, Sansón. ¿Quién no conoce la vida de Sansón? ¿No? Más o menos conocemos todo, pero abre en Jueces, capítulo 13, versículo 2. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Y presta atención de algunos datos que nos da este pasaje bíblico. La mujer, como era, estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo una aparición de un ángel, del ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios. Aquí hay otro dato. Dice nazareo de Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Misión, hay una misión. Versículo 7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Es decir, que ella también era apartada, nazarea. Porque este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Era desde su nacimiento hasta su muerte. Ese era el propósito de Dios para Sansón. Versículo 24. Y la mujer
dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. 25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, de Sora y Estaol. Muy bien, ahora hablamos del segundo que vamos a hablar hoy y es de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Ahí en Lucas 1. ¿Sí? Lucas 1, en el Nuevo Testamento, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, presta atención, Herodes era rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril. Otro dato, era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, eran viejitos, ya. El versículo 13, pero el ángel le dijo, otro detalle semejante al que hemos leído, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, Nazareo. Y harás que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17, propósito y misión, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tantas situaciones similares en estos dos hombres, tantas situaciones que podemos decir hasta parecidas. Ambos aparecen o Dios les marca un nacimiento en épocas de crisis. Sería que Dios siempre en épocas de crisis tiene alguien que proclama su verdad. Tenemos que anhelar que el Señor mire nuestras vidas para estos tiempos de crisis los cuales estamos viviendo. Había una crisis total, espiritual, social, política, decadencia. No suena, ¿no? No suena a noticias, no suena a las cosas que uno está viviendo. ¿Por qué no pensar que como iglesia, que como aquellos que amamos a Dios, Dios da propósito específico para nuestras vidas? Los dos tuvieron madres estériles, es decir, que no habían tenido nunca un hijo. Ellos nacen por un milagro que un ángel, en ambos casos, un ángel le habla a sus padres de que iban a tener un hijo. Y ambos son consagrados, Nazareo, consagrado, santo. Mira esta palabra, consagrado a Dios, santo. Y tenían una serie, algunos requisitos. No debían cortarse el cabello, no debían tomar productos de la vid, no debían tocar los muertos. Eran cosas en que Dios había determinado para los nazareos. Y nosotros hemos leído recién cómo Dios bendijo a Sansón, y la bendición de Dios estaba sobre Sansón desde el comienzo de su vida. Y también la bendición de Juan el Bautista, en el cual, ¿no es cierto?, lo vemos que allí él desde el comienzo de su vida con propósito, los dos con un llamado. Pero cuando nosotros vemos que ellos dos tienen un llamado, nosotros también tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. No necesitamos hoy un ángel que aparezca, no necesitamos que nuestras madres hayan sido estériles, sino que Dios, cuando llama a sus hijos y cuando tú eres hijo de Dios,
ya tienes un llamado de Dios. Ahora, y hay propósito también. Ellos tenían una misión, un propósito definido por parte de Dios. Y yo pienso que es indudable de que ellos conocían esto. Yo imagino tiempos de sobremesa donde allí sus padres le contaban una y otra vez de cómo había sido el llamado de ellos y qué es lo que Dios tenía por delante para sus vidas. No puedo imaginar que en cada momento nos recordaran estos detalles tan especiales en los cuales Dios les llamó. Y yo quiero ver ahora, así como hemos visto las similitudes, yo quiero ver ahora las grandes diferencias con que cada uno de estos hombres tomaron el llamado. ¿Cómo gestionaron cada uno de ellos el llamado? Nosotros tenemos a Sansón y si no conoces bien la historia, te invito a que la leas allí en Jueces que vimos, tiene pocos capítulos, pero es una historia que nosotros podemos descubrir ciertas características, las cuales le hicieron caminar por los caminos que él anduvo. Y Sansón podríamos definirlo como aquel hombre que jugó con el poder de Dios. Jugó con las manifestaciones de Dios. El poder estaba sobre Sansón, es indudable al leer, ¿no es cierto?, su vida, pero actuaba con tanta falta de responsabilidad, con tanta inmadurez en su forma de actuar, que a veces nos sorprende ver cómo este hombre que había sido bendecido por Dios, todo le atraía desmedidamente, todo lo que su carne le apasionaba estaba totalmente desmedido. Tal es así que una de las cosas que el Señor le dijo, que Él iba a liberar a Israel, comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Él tiene un gran encuentro con los filisteos donde mueren una cantidad allí de filisteos y Él tiene una actitud, yo diría, hasta un poco no solamente inmadura, sino caprichosa. Dice que allí que termina, tú después puedes buscarlo en Jueces 15, 18. Dice que cuando termina esa gran matanza de los filisteos, dice que como tenía mucha sed, clamó al Señor. Y dice así, mira la oración de Sansón. Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió allí una hondanada y salió agua y él pudo beber. Vemos que en la actitud de este hombre, muchas veces apasionado por el sexo opuesto, tenía una pasión desmedida, ¿no? Todo lo que tenía allí movimiento femenino, a él le atraía. Y el problema es que también iba a dormir con ellas. Es decir, que por momentos él no sé cuál fue el pensamiento de consagración y santidad, pero él seguía en su ambiente. Él seguía en la forma en que él quería vivir caprichosamente, irresponsablemente, inmaduramente, ¿no? Y lo vemos que él se mezcló demasiado en su vida, hizo amistad con todos, hizo lo que hacían los jóvenes. Allí marca, ¿no es cierto?, que en su primer matrimonio, él dice que hizo un banquete y es notable porque la Escritura dice como solían hacer los jóvenes. Es decir, que a él le gustaba hacer lo que los otros hacían. Y él se mezclaba con todos y llegaba a un punto que era tan parte de todos que no había diferencia si este era un consagrado o no era un consagrado a Dios, ¿no? Creo que lo más importante es que las presiones del mundo eran superiores a su fidelidad a Dios. Las presiones, todos tenemos presiones. Quien no vive presiones en este mundo es porque no está parado tampoco en el Señor. Porque existen presiones, pero las presiones que le ejercieron sobre su vida fueron superiores a su fidelidad a Dios. Y él no supo cortar con lo que le atraía. Yo creo que el principal problema de Sansón es que no supo poner límites. Él no supo
Él no supo lo que eran los límites. ¿Y por qué? En el primer casamiento que él tiene en esto, que hizo un banquete como el resto de los jóvenes de 7 días, él quería matar a algunos filisteos, porque él también, mientras hacía de las suyas, también hacía un poco de Dios. Él hacía un poco de Dios y hacía un poco de la suya. Él estaba como un poco desorientado porque sus deseos, sus apetitos, tú te lo mereces, lo atraían demasiado al punto en que él de repente veía la oportunidad de ir contra los filisteos y dice, aquí voy contra los filisteos. Pero también hacía de lo suyo. Y en una de las oportunidades cuando él se casa con su primer casamiento, su primer encuentro, él pone una adivinanza para poner una emboscada a los filisteos. Y dice que la esposa le dice, dame el resultado de la respuesta de la adivinanza. Y dice que ella lo presionaba todos los días, dame la respuesta porque tú no me amas, tú me aborreces, has visto lo que has hecho por mí. No sé cuál novela de la tarde él veía, pero estaba viendo todos los días, dice que ella le decía, no me amas, me aborreces, dime el resultado, no te das cuenta que así me van a los filisteos. Y al final él le revela el resultado de la respuesta de la adivinanza. También como que se molesta, porque perdió, le tuvo que decir la respuesta y luego su actitud sigue siendo de la misma forma irresponsable. Ahora, pero más adelante, esta misma situación de no poner límites a las presiones le sucede con una mujer que lo cautivó, Dalila. Dalila ya lo cautivó a tal punto que Dalila le dijo, dime el secreto de tu fuerza. Y lo presionó cada día. Él le decía mentiras tras mentiras, pero él se daba cuenta, salvo que haya estado muy tontamente, de que esto que ella le decía, lo hacía. Pero sin embargo, él no supo poner un límite ni a sus deseos, ni a sus presiones, hasta que llegó el punto de declararle a Dalila realmente cuál era el motivo de su fuerza, y allí fue su fin. Allí perdió la presencia de Dios, perdió los ojos, porque los filisteos lo tomaron prisionero y le sacaron los ojos, lo primero que hicieron, pero no solamente perdió su vida, sino que perdió la presencia de Dios y el propósito. Y a pesar de que dice que en su muerte murieron más filisteos que en toda su vida, es decir, que podemos decir en cierta forma cumplió el propósito. Pero si nosotros leemos la palabra, creo que es una de las historias más tristes que Dios permite que esté relatada en la Biblia. Una de las historias más tristes, porque dice que los filisteos se burlaban de él, se mofaban de él, lo llevaron como un juguete. Ese fue el fin de este hombre que Dios había bendecido desde el nacimiento hasta su muerte. Entonces, esto es tan tremendo cuando leemos la historia de este hombre, pero quiero que sigamos con Juan el Bautista, pensando y entendiendo de que tuvo un mismo llamado como Sansón, pero Juan el Bautista tomó en serio su llamado. Juan el Bautista también se mezcló con la gente, estaba mezclado con la gente, pero no hizo amistad con este mundo. Tal es así que la gente salía a buscarlo a él porque le interesaba ver, y no porque haya sido a lo mejor muy atractivo, porque la Biblia no lo describe muy atractivo, no es de las pasarelas de glamour, nada que ver. Su aspecto no debe haber sido muy atrayente porque dice que estaba vestido de piel con un cinto, comía miel silvestre. Es decir, que lo describe de una forma que ninguna de las muchachas hubiera ido a buscarlo a Juan el Bautista porque era el más guapo de los muchachos. Sin embargo, la gente salía para encontrarse con él.
porque tenía algo que ellos necesitaban y querían. Y allí nosotros tenemos en Lucas 3, vamos a leer Lucas 3, Juan el Bautista sabía que servía a Dios. Y sabe que cuando nosotros servimos a Dios, el diablo también está interesado por nuestras vidas. ¿Lo sabías? Cuando nosotros servimos a Dios, el diablo le molesta nuestras vidas. Porque le molesta, ¿por qué? Porque no puede trabajar con libertad. Pero la presencia del Espíritu Santo de Dios, como lo fue con Juan el Bautista, marcó la historia y él fue el que abrió el camino para el Señor. Amén. Lucas 3:3 dice, Juan recorría toda la región del Jordán, toda. Él no se pasó mirando si le gustaba o no el vestido que tenía puesto o la comida que iba a comer. Toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Él sabía cuál era el propósito que el cual Dios le había dado. Y leemos del 7 al 14, ¿puede ser? Lucas 3, 7 al 14. Bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Muy bien, muchas gracias. El mensaje de Juan el Bautista no es un mensaje muy diplomático. Generación de víboras, ¿qué están haciendo? No es un mensaje en el cual él quiere congraciarse con la gente. Él no esperaba que la gente viniera a él porque tenía un mensaje dulce. Él iba directo a la necesidad y las multitudes. Y yo me imagino que en esas multitudes había de todo, de toda clase social, de toda necesidad. Pero la palabra solamente nos dice que 2 preguntaron. Yo me imagino que fue para todos. Y dice que los publicanos, que eran los de Hacienda, podemos decir, los recaudadores de impuestos, le dijeron, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Habrá un mensaje diferente para nosotros? Y su mensaje fue el mismo. No cobren más de lo que corresponde. ¿Será que algo conocía? Luego los soldados no ejerzan su autoridad en lugares donde no la tienes que tener. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje que hoy la iglesia necesita predicar. Un mensaje que no cambió, no cambiaba de acuerdo a la presión que él podía tener. Claro que estaba presionado. Imagínate que no iba a estar presionado teniendo los soldados allí, los recaudadores de impuestos y tanta gente. Pero él no cambió la esencia de su mensaje. Y nosotros no podemos cambiar la esencia del mensaje por más que estemos parados frente al presidente de la nación. El mensaje es: necesitas a Jesucristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas que Jesucristo venga a tu vida, si no, no hay vida eterna con Dios. Porque muchas veces podemos cambiar el mensaje porque podemos sentirnos presionados o como pasaba con Sansón de acuerdo a su oportunidad. Pero el mensaje
que lleva al cielo, que nos da vida eterna, es Jesucristo, nuestro Señor. No hay otro mensaje, no hay otra verdad, es la única verdad, Jesucristo. Y me gusta Juan el Bautista, que no hizo concesiones, ni siquiera con Herodes, que era el rey. Era el rey. Y le dijo a Herodes, escucha, no te conviene estar durmiendo con la esposa de tu hermano. No le gustó a Herodes, no le gustó. Y le dijo algunas otras cosas. Y Herodes lo puso en la cárcel. Claro, muchas veces a quienes hablan la verdad se lo trata de encarcelar, pero la verdad no se encarcela. La verdad es libre. Pero a mí lo que me gusta de ver en Juan es que Juan no era un superhombre. Juan no era un hombre especial porque decimos, bueno, a lo mejor la diferencia entre él y Sansón es que Juan tenía algo especial. Juan era un hombre como tú, como yo, con las mismas debilidades. Es más, lo único que él tenía como meta era la voluntad de Dios y ser fiel a su llamado. ¿Sí? La voluntad de Dios para su vida y ser fiel a su llamado. Más adelante, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo comienza a ministrar y comienza a hacer milagros y comienza la gente a seguirlo, sucede algo. Allí está Juan en la cárcel. Y en medio de la cárcel entraron dudas, entraron quizás tristeza. ¿Qué sabe lo que embargó la vida de Juan? Y dice que él llamó a 2 de sus discípulos y les pidió que vayan a verlo a Jesús y que le preguntaran si él era el que había de venir. Tremenda la pregunta, porque ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el que abría camino para el Señor. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo. Juan el Bautista fue el que dijo, Señor, yo no soy digno de arrodillarme y arrodillado desatarte la correa del zapato. Juan el Bautista fue el que allí en el Jordán vio la voz, escuchó la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Vio una paloma que representaba el Espíritu Santo. Y sin embargo, en este momento, Él está diciendo, este será Jesús. Vayan y díganle si es este. Y es tremendo ver una vez más al Señor en su amor, que cuando recibió a los discípulos de Juan el Bautista, les dio la palabra para que volvieran. Pero dice en Lucas 7, que luego que se van los discípulos de Juan el Bautista, él comienza a hablar de Juan. Pero a lo mejor nosotros hubiéramos dicho, ¿qué le pasó a este Juan? Y a lo mejor podríamos haberlo hasta criticado, ¿no? ¿Qué le pasó a este? Primero estaba y ahora. Sin embargo, las palabras del Señor no tienen nada que ver, ni siquiera mencionó la duda. Dice el 24, cuando se fueron los enviados de Juan, los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Entonces, el 26, ¿qué salieron a ver? Le preguntó a la gente. A un profeta les digo, y más que profeta, estaba hablando de Juan. Este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. El 28, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Esto dijo el Señor de Juan el Bautista. ¿Sabe que Dios no espera de nosotros que hagamos películas de los superhéroes ni los videojuegos de superhéroes? Lo que Él quiere es que nosotros permanezcamos fiel al llamado que Él depositó sobre nuestras vidas. Los dos tuvieron un mismo comienzo, en la forma similar en los cuales ellos fueron llamados. Pero mira lo que el Señor Jesús dice de Juan el Bautista. No hubo entre los mortales alguien superior. ¿Y Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Para qué usamos el ejemplo de Sansón? ¿Para qué usamos, no es cierto? ¿En qué quedó la vida?
Y esto me remonta a los comienzos del Señor Jesús, cuando Él se sentó frente a una gran multitud y comenzó a discipular. Más que todo hablaba para los hijos del reino. Y comienzan las famosas bienaventuranzas. Y Él comienza hablando de los principios del reino de Dios. Pero en cada uno de estos principios comienza con una misma palabra. Bienaventurados, felices, dichosos. Dichosos aquellos que pueden cumplir los principios del reino. Y esta palabra felices, es la palabra que todo el mundo, cristiano y no cristiano, buscan. Todo el mundo busca ser felices. Y creo que lo que el Señor estaba diciendo aquí, eres feliz, eres dichoso cuando tu vida está entregada al propósito divino. ¿Qué fue el error de Sansón? Sansón pensó que su felicidad eran los deleites pasajeros. Sansón pensó que había que darle el gusto a la carne, a los pensamientos del momento, y con eso trató de encontrar, de ser feliz, y equivocó el camino de tal manera que esas felicidades superficiales lo llevaron a una destrucción total de su vida. A veces cuando pensamos en la vida de Juan y decimos, ¿cómo fue la vida de Juan? En el desierto, allí, pero él fue feliz. Él tuvo una vida de entrega y su entrega total fue lo que hizo que hoy todavía seguimos hablando bien de Juan el Bautista. Yo quiero que cuando termine mi vida, hablen bien de mi vida. Y yo creo que tú deseas que el propósito que Dios puso en tu vida se cumpla y puedan hablar bien de ti, no solamente en la tierra, sino en el cielo también. Hablen bien de ti. Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, aunque estés por primera vez, hay un llamado de Dios para tu vida, para cada uno de nosotros. Ahora, el grado de entrega lo decidimos nosotros. Sansón quiso jugar a dos puntas. Hago lo que Dios me dice, pero también hago lo que me da la gana. Hasta que la presencia de Dios lo dejó. Juan el Bautista no hizo ningunas concesiones. Su llamado, su entrega fue absoluta. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Ahora, al lugar donde queremos llegar, al cumplimiento del propósito, depende de ti, porque tú tienes voluntad propia. Tú no eres una maquinaria en el cielo. Tú no, puedes ser un número y una maquinaria en este mundo, pero para el cielo no. Tú eres creado por Dios con voluntad propia. Y esa voluntad es la que se entrega al Señor. Por eso necesitamos entender que si el llamado de Dios está, no tengo que dudar en su servicio y caminar al propósito es entregando mi vida. Porque sé que a lo mejor lo que a mí se me ocurre en este momento, sin una dirección clara de Dios, no quiere decir que me va a llevar al mejor lugar. Puedo equivocar el camino como lo equivocó Sansón. Amén. El llegar al puerto seguro es de acuerdo a tu decisión y a tu voluntad. Tú eres libre. Tú eres libre para entregarte al Señor y decir, Señor, no solamente el llamado, sino heme aquí, Señor. Entrego mi vida, entrego mi voluntad a ti. Qué bueno es saber que mi Dios es un Dios que me da libertad. No es como el diablo, que te toma como siervo y luego te hace, hazme reír de todo. Y no te da felicidad, sino te da angustia. Sin embargo, el Señor
es quien trae sobre nuestras vidas fe, esperanza en medio de este mundo. Amén. Nos ponemos de pie.